Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Quienes vieron lo que fue el centro de la ciudad en la jornada de hoy, evidentemente se habrán dado cuenta que desde hace un tiempo a esta parte está aflorando la Jujuy real, no la Jujuy del relato. Cuando digo la Jujuy real, es la Jujuy del 60% de pobres. Donde este 60% de pobres no encuentran solución a sus problemas. Hoy pidieron lo que piden hace mucho tiempo, que por favor atiendan a los comedores comunitarios, pidiendo una canasta navideña y en definitiva pidiendo que los atiendan. En determinado momento decía que nos atiendan, nos digan que no, pero que por lo menos nos atiendan. La única acotación que hago a esto, que en todas las declaraciones que nosotros escuchamos en Radio 2, pedían esto, ¿no? Más planes, comedores, canasta navideña, pero en ningún momento pedían trabajo. Atención con eso. Y me parece que esto de no pedir trabajo puede responder a varias razones. Una de esas razones la vamos a ver en los presupuestos, y digo los presupuestos porque me refiero tanto al presupuesto nacional como al presupuesto provincial. Ambos están cargados de eslogan, ¿no? Con una lógica que se encuadra más dentro del marketing electoral que lo estrictamente técnico. Esta mañana lo hablábamos con el diputado nacional y economista José Luis Esper en Radio 2 y decía exactamente esto, ¿no? Que no es un presupuesto que tenga un sustento técnico, es un presupuesto que se basa en el voluntarismo, en una suerte de buenas intenciones, aunque esas buenas intenciones estén equivocadas. Hay un común denominador entre el presupuesto de Alberto Fernández y el presupuesto de Gerardo Morales. En los dos se prevé más Estado, mucho más Estado. También se habla de infinidad de dinero destinado a gastar, pero no está muy claro de dónde va a salir ese dinero. Lo cierto es que ambos presupuestos están a consideración de los respectivos parlamentos. El presupuesto nacional aparentemente va a ser tratado, por lo menos hay una convocatoria. El presupuesto de la provincia va a ser tratado recién la semana que viene, pero solamente los acríticos son aquellos que van a salir a aplaudir, a rabiar. Todos los sectores técnicos, esta mañana hemos conversado con varios, tienen serias objeciones sobre la solidez o no de este presupuesto. De todas maneras, no podemos negar que en Jujuy existe la famosa cuenta única y esa cuenta única hace que ningún presupuesto pueda resistir, porque en esa cuenta única van todos los recursos del Estado, inclusive de los que no le son del Estado y son manejados de manera absoluta y totalmente discrecional por el gobernador. Hoy vamos a hablar de esto, de los presupuestos, porque nos va a acompañar el contador Juan Jumber. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en Sobremesa. Juan, gracias por venir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a vos y a la audiencia de Sobremesa. Presupuesto provincial habla de un 70% más comparado con el 2021. El presupuesto nacional también tiene una cifra absolutamente voluminosa sobre mayor cantidad de gastos. Ahora, ¿cómo hago para prever ese gasto si tenemos una provincia / un país con una deuda pública brutal, ¿sí? Y un déficit estructural gigantesco? La recaudación impositiva ha venido creciendo este año, sobre todo la nacional, también la provincial, de la mano de la inflación. Porque bueno, hay más inflación, hay mayores precios, los montos de ventas aumentan nominalmente, aunque quizá en cantidad no lo sea así,
y la recaudación se hace sobre eso y entonces crece. Esto es uno de los mecanismos que está siguiendo el gobierno nacional y por ende los gobiernos provinciales como consecuencia de esto, que es la aplicación de lo que se conoce como el impuesto inflacionario. Ese que pagamos todos sin darnos cuenta, sin tener que ir a la ventanilla a hacer el pago el día del vencimiento, nada, lo pagamos cada día cuando aumentan los precios y nosotros compramos cualquier producto, porque ahí metido en ese precio están los impuestos que gravan ese producto y por lo tanto estamos pagando, al pagar mayor precio, pagamos mayor impuesto. Esta es una estrategia que tiene el gobierno nacional, que se derrama, digamos, a las provincias consecuentemente, que es, y por eso el ministro Guzmán insiste tanto en que hay que generar, él dice, el mercado de capitales locales para que el Estado se endeude en pesos y no en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque esa deuda va siendo carcomida, digamos, también por la inflación. Claro, porque yo la misma tomé, inflación la devora. claro, tomé 1.000.000 de pesos hace un año y lo pago hoy, por más que tenga un interés, evidentemente, pero si el interés más o menos anda en el 40% y la inflación en el 50%, bueno, ahí me comí 10% que bajé la deuda, digamos, en términos reales. Esa es un poco la estrategia. Ahora, no, eso tiene un límite, porque si no, bueno, en vez del 50 tengamos 500% de inflación, entonces resolvemos más rápido el tema. No es sustentable, para usar un término de moda también, y tiene patas cortas. Lo que pasa es que este impuesto inflacionario es... digamos, la gente no se da cuenta que está pagando un impuesto inflacionario. Sí, reniega cuando tiene que pagar mayores precios y qué sé yo, pero le echa la culpa a los productores de esos elementos que venden más caro, pero sin darse cuenta que ahí hay un 50% que son impuestos, digamos, claro, fácilmente. Entonces, ese es el negocio, digamos, político de los gobiernos, de cobrar un impuesto sin decir que es un impuesto, ¿no? Ahora, esto ha dado que la recaudación impositiva crezca tanto en provincial como nacional, como dije antes, crecen los recursos de la coparticipación federal, y esto, bueno, genera un mayor volumen de recursos para la provincia. Pero así todo, sigue aumentando el gasto más que eso, claro, que esos recursos incrementados. Por eso el presupuesto vuelve a presentar, no recuerdo bien porque no lo tengo muy presente, lo he visto ya hace un tiempo, 6 o 7% de déficit en el caso provincial. Que de nuevo, si hay déficit hay deuda futura, hay que tomar deuda, endeudarse con alguien que nos cubra ese 6 o 7% que está faltando. O no ejecutar el presupuesto, lo cual sería lo mejor, digamos, para no tener el déficit realmente, pero en principio la intención es, sí, gastar 6 o 7% más de lo que recaudé, y para eso tengo que endeudarme, con lo cual va a seguir aumentando la deuda. Juan, ¿por qué la política, los políticos, hablo de Nación y hablo de Jujuy también, no logran ver que si yo gasto más de lo que tengo, lo que estoy haciendo es perjudicando el futuro? Porque es muy simple, digamos, la lógica de la política. Estoy trabajando con un paper sobre esto, ¿no? Que yo le llamo la ética de la eficacia, ¿eh?, versus la ética de la eficiencia. La política, en general, se rige por la ética de la eficacia. ¿Qué es esto? Hacer cosas, ¿no? La ética de la eficiencia es hacer cosas al menor costo posible. Hacerlas bien. Hacerlas bien, en los dos casos, hacerlas bien, pero uno a lo que dé, como dice una publicidad de conducción, ¿no es cierto? A lo que dé, y salga lo que salga, no importa, pero yo hice, tengo que hacer acá una plazoleta, la hago, me cuesta 10.000 millones, no importa, pero ya la hice, ya está. Y corté la cinta y salí en la foto y quedó para la posteridad y mañana le van a poner mi nombre. Esa es la ética de la política, por lo menos de la política argentina, ¿no? Es decir, la inmediatez y el lucimiento, que significa lograr algo para el político. Las consecuencias de eso, obviamente, cuando no hay eficacia, pero no hay eficiencia, o sea, no hay un buen uso de los recursos, o hay un derroche de los recursos, se pagan a futuro.
Es decir, eso pega en el futuro. Ahora, el político, a pesar de que también quiere estar no solo en el presente, sino también en el futuro, porque nadie se quiere ir, digamos, ¿no? Es decir, el síndrome de la eternidad. Claro, es llegar y después no irse nunca más, y si después se puede hacer hereditario mejor. Sin embargo, no piensa en que eso, aún queriendo quedarse, le va a pegar a él en el próximo o los próximos mandatos. Ya veremos Metele cómo se que arregla. después vemos. Después ve. Es la improvisación porque prima la lógica de la eficacia. Pero a los argentinos... Pero eso lo paga el conjunto de la sociedad. Claro, eso sí, les Eso cuesta lo paga muy el caro. conjunto. Y por eso la Argentina, y por esto no es propiedad, digamos, del presente, sino hace 70 años por lo menos, ¿no es cierto? La Argentina, y si me extiendo, en realidad es un siglo, la Argentina viene una decadencia, quizá menos antes y después más, pero hace un siglo que venimos decayendo. Por eso yo ya no hablo de la decadencia, sino de la decrepitud argentina, ¿no? Que es la consecuencia de tantas décadas de decadencia. Entonces, ya vemos, ya lo pateamos para adelante y ahí vemos, y tenemos 21 crisis en los últimos 70 años, Argentina, ¿no? No es en vano. Sí, tenemos una crisis cada 3 años, digamos, promedio. En algunos demora un poco menos, en otros un poco más. Y esto va deteriorando, que es la mirada final que hay que tener, la calidad de vida de la sociedad. Más allá del número, si el presupuesto, si el déficit, si no sé qué, veamos cómo vive la gente. Digamos que en definitiva el propósito de la política es generarle un mejor... El bien común. El bien común, una mejor situación de vida a la mayoría, o por lo menos al conjunto. Y el conjunto vive peor. Vive peor. No solo en términos absolutos, o sea que hoy yo, si me comparo con yo hace 30 años, ¿no? Estoy peor que hace 30 años, sino yo en relación con mi entorno. ¿Y qué es mi entorno? Y en principio los países vecinos, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y el mundo, que incluso la lógica no es compararse con los peores. Pero digo, sí, pero con Zimbabue yo estoy... Sí, bueno, no. A Botsuana le gana. Claro, estoy bárbaro, ¿no sé? Yo tengo 42 países detrás mío, así que soy un capo. Pero nosotros somos Tengo que vivos. compararme, eso se llama técnicamente el benchmarking, ¿no? Que es compararse con el mejor. Claro, pero nosotros tenemos la política, y si uno ve los presupuestos también se ve. Cobran impuestos con estándares nórdicos y nos dan los mismos servicios de Botsuana. Claro, bueno, porque el tema, digamos, en ese vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, lo atamos con alambre. Lamentablemente este es un problema de la cultura argentina, ¿no? De la cual se aprovecha la clase política, pero en realidad ya está cimentada en la cultura de la sociedad. Porque me acuerdo de ese tema de Charly García, ¿no? Lo atemos con alambre. Todos nosotros, y bueno, vamos viendo, tiramos para adentro. Y esos son síntomas, ¿no? de una problemática de fondo de la sociedad argentina, porque la política, ¿de dónde sale? O los políticos, ¿de dónde salen? De la sociedad. Son emergentes de la sociedad. O sea, no salen de otro lado. Aunque después crean que no forman parte de ella. Claro, ¿no? después como que se liberan, se independizan y logran su nivel. Y ahí están muchas cosas, esto de las reelecciones indefinidas, eternas, esto de vivir en una burbuja, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo que el Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina en general, es uno de los grandes males de la Argentina, que está en uno de los pilares, digamos, del mal desempeño de la sociedad y de las instituciones argentinas, porque si hubiese funcionado razonablemente bien, no estoy hablando de una cosa divina, ¿no? Muchísimas cosas no se hubiesen producido o se hubiesen cortado de cuajo, con lo cual hacia adelante se atemperan. Pero no solamente en estos casos de la política, de la corrupción, que son escandalosos, ¿no? Sino también no es posible que un juicio común entre dos personas demore años. Sí, una locura. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen plazo. Resulta que las partes tienen plazo. Ah, no, si vence 10 días, pierden no sé qué, todo el Código Procesal. Pero el Código Procesal no establece ningún plazo al juez. Y entonces
duerme el sueño lo justo, 3 años, 5, 10, ¿no? Y las personas esperando y las justicia. personas esperando justicia. Ahora, Juan, Entonces, todos esos son males de la sociedad argentina. Cuando hablamos de un Estado presente no es gastar más, ser gordo, sino ser bueno. Bueno en el sentido de eficiente, ¿no es cierto? Bueno, la justicia es absolutamente ineficiente, absolutamente ineficiente. Y en esto no hay reacción incluso de la sociedad, porque como ese sector de la política, pues en definitiva termina siéndolo así, está como aislada. Porque los jueces no viven la realidad, ganan 500.000 pesos cuando la gente gana 30 o 50, ¿no es cierto? No pagan impuestos, están en otro mundo. Ahora, Juan, volvemos un cachito al presupuesto, ¿no? Y esto es aplicable a los dos, al nacional y al provincial, pero me queda un minuto al provincial, que es lo que más vemos. Un Estado gigantesco propone Gerardo Morales, un estatismo absoluto, pero resulta ser que este estatismo me llevó a 60% de pobres. Claro, porque la pobreza, digamos, estructural y la de ingresos, estructural es cuando le falta además agua y luz y la casa no es en condición o viven hacinados, etcétera, etcétera, que es un tema del que se habla poco en la Argentina, porque en realidad ahí tenemos más problemas que todavía la pobreza de ingresos, que es cuánto gano respecto de una canasta. Es un proceso largo que se viene acumulando y que se van sumando cosas. Si no se hacen algo para, por lo menos, estabilizarlo, que no siga avanzando ese nivel y después irlo mejorando. No hay solución en ningún lado del mundo que no solucione este problema de la pobreza si no es con trabajo. Trabajo. Para que haya trabajo, tiene que haber inversión. Alguien que ponga un tallercito y emplee una persona, o tres, o una pizzería, o lo que sea, o una fábrica más grande, en fin, cualquier cosa. Únicamente invirtiendo hay trabajo, y trabajo digno, digamos, ¿no es cierto?, que tenga las protecciones de la seguridad social, que tenga un futuro que se pueda jubilar, etcétera, etcétera, la cobertura de salud y demás. Ahora, Jujuy es una provincia que tiene una gran economía llamada informal, sumergida, oculta, etcétera, que no es tan oculta en realidad, pues la vemos todo, pero desde el punto de vista fiscal es como que no existe, o casi no existe, y ahí se muestra el dinamismo. Fíjate, ahí hay inversión. Cuando uno ve las ferias, que son un gran ejemplo de esto, y no solo las ferias estas grandes, sino todo esto que existe por acá cercano, ¿no es cierto?, las galerías, todo esto, ahí hay inversión, ahí hay gente que invirtió, tiene 1000 prendas. Que las compró. Que las compró, invirtió, es capital de trabajo, no serán máquinas, pero es capital. Y 1000 prendas que le costó 1000 pesos cada uno, tiene 1.000.000 de pesos. Sí. Y así las multipliquemos por, hay unos últimos estudios, creo que en Jujuy hay más o menos 3.000 puestos, digamos, feriantes, llamémosle, le llamo feria en general por más que sean galerías, qué sé yo. Hay 3.000. Quiere decir que si hay 3.000 y invirtieron 1.000.000, hay 3.000 millones de pesos. Claro, pero esa gente, si quiere entrar al mercado formal y quiere tener un localcito en la peatonal o en cualquier lado, lograr la habilitación que le permitan trabajar, y estamos hablando de 1 mes, 2 meses tranquilos, y poniendo plata. Sí, bueno, exactamente. Pero además está todo el tema, ¿por qué no entran? Porque bueno, hay toda una cuestión, un costo, ¿no es cierto?, de gestión en este caso, de tramitación, etcétera, que además cuesta económicamente también, porque como no funciona bien el sistema hay que recurrir a gestores y qué sé yo, que le cuestan a quien quiere hacerlo, pero después tiene un costo fiscal, ¿no es cierto?, tan alto que funciona como una barrera de entrada. Entonces la gente trata de mantenerse lo más al margen posible. Ahora, esa inversión, aun cuando está marginal, digamos, sumergida, oculta o qué sé yo, oculta no, pues está a la vista, genera empleo. Digamos, hay un estudio, se calcula que acá hay 100.000 empleos públicos, hay 50.000 empleos privados registrados y hay 60.000 empleos en negro.
En general casi todos son en negro, algunos serán un poco en gris, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pero eso, ¿cómo se generó eso? Porque hubo inversión. A ver, hasta los taxistas tienen empleos en negro. Pero seguro, claro. Los taxistas tienen, Sí, sí, el señor sí, chofer, el que le dicen peón de taxi, Claro. está en negro. Claro, muchos de ellos están en medio, exactamente. Bueno, entonces, una de las cuestiones que la política en general, tanto provincial como nacional, deben hacer es tratar de favorecer la inversión, de hacerla más fácil, más rápida, que estos trámites se puedan hacer incluso virtualmente en 3 días, como Claro, pero hay yo en- le pregunto, ¿por qué en alguien todos vendría lados. a invertir a Jujuy? Bueno, si no hay, Jujuy tiene algunas ventajas en algunos aspectos cuando tiene recursos, sean naturales, etcétera, y tiene desventajas de deslocalización en muchos casos, ¿no? Estamos lejos de los grandes mercados y demás. Pero así todo se puede, Claro, pero, como ocurre a ver, en provincias vecinas. Pero ¿no es tenemos cierto? un Estado que no me da las reglas de juego claras. Claro, y además no está promoviendo eso, porque está más preocupado por la inversión propia del Estado que en la inversión de los terceros. Por ejemplo, un gran tema que perdió hoy agenda, ¿no?, pública, pero el ingenio La Esperanza, que bueno, después se terminó vendiendo, sin entrar a hablar ya de esa cuestión. Pero se vendió con, no me acuerdo, 10.000 hectáreas, creo que Sí. forman parte del grupo Budeguer, que hoy son los propietarios. Pero después han quedado 50.000 hectáreas, o 40, que son del Estado. El Estado creó no sé si pero una seguro, no sé si más, una empresa del Estado ahí. ¿Para hacer qué? Y teóricamente para producir en esas 50 o 40.000 hectáreas. El Estado tenía una empresa que hacía chancho y se le murieron las chanchas. Claro, se bueno, le murieron está las bien, chanchas. por eso digo, entonces, eso, en vez de generar un proyecto, por ejemplo, que es lo que yo decía, bueno, tenemos esto, licitemos internacionalmente, incluso buscando que vengan los grandes inversores, sean chinos, rusos, norteamericanos, franceses, no me importa, que traigan la plata, porque lo que hace falta es plata, y pongan ahí lo que sea, no decirles yo qué van a poner, que ellos pongan lo que ellos crean conveniente, porque es el mercado el que manda. No, bueno, pero Lo que acá me van a entramos comprar. Pero entramos en una lógica distinta a la del gobierno. Ah, por el gobierno supuesto, quiere decirte claro. qué poner, qué no poner, cuánto facturar, Claro, y por eso cuánto no creó una facturar. empresa como esta, que yo no sé, estuvo a cargo, no sé si seguirá estando, el que fue ministro de la producción, Robles, Abud Robles, no sé si seguirá o no en ese cargo, y en 2 años yo no tengo noticia que haya hecho nada. Pero sí tiene un CEO la empresa. Pero claro, y hay muchas empresas del Estado creadas así con la figura esta de la sociedad anónima unipersonal, donde hay 3 directores, 3 síndicos que generan o pueden generar honorarios y el efecto, digamos, concreto no se da. Entonces, falta un impulso en ese sentido. Jujuy tiene posibilidades, pero hay que traer inversores. Ah, Pero para eso, bueno, reglas claras, ¿no es cierto? En algún caso, si quizá pueda favorecer algún incentivo. Acá hubo algunas cosas, por ejemplo, las zonas francas y las zonas parques industriales, ¿no?, que el gobierno está promoviendo y haciendo. Pero Pero esos dos, tanto el parque industrial como la zona franca, tienen un gran problema. sí, El Estado adentro. exactamente, exacto. En vez de ser que, bueno, sí, regula, ordena y controla, digamos, quiere eso, ser empresario. quiere ser parte. Claro. Y ese yo creo que es un error, creo que es el error. Entonces, tiene un instrumento que no lo usa muy poco, el Consejo de la Microempresa, ¿no?, que está destinado a apoyar a estos pequeños microemprendimientos, y que se alimenta con fondos de ingresos brutos. Bueno, eso debería multiplicarse porque está aprobado. Eso, yo fui director de ahí, ad honorem, por la universidad durante muchos años, 6, 7 años, ya hace como 8 o 9, y hicimos un estudio, incluso con chicos que yo llevé ahí como pasantes de la universidad, en donde cada puesto de trabajo costaba $3.000. Ahora, Que es una cifra razonable. claro. En Ahora, Cauchari, Cauchari, cada puesto, $10 millones no, cada $1 puesto. millón.
600 Son millones. pero hay 60 personas trabajando. 60 personas. Bueno, está bien, sí, porque originalmente eran, Claro, se no, decía más. hoy hay Bueno, 60 personas. 10 millones. Entonces, yo no digo que no haya que hacer cauchar, y está bien, porque es lógico. Pero que digamos, lo hagan los privados. pero Juan. que lo hagan los privados. Además, bueno, ahí tenemos por qué costó el doble de lo que cuesta los otros parecidos. Entonces, esto es lo que yo creo que falta, esa orientación, porque como decís, creo que hay un estatismo exacerbado, ¿no? En el sentido de ocuparse quizás de no solo de las cuestiones propias, está bien, la salud, la educación, eso son tareas propias del Estado en las cuales hay que poner... Pero no embotellar agua. Pero, bueno, no embotellar agua, eso ya lo comenté en algún momento, que es Disparate. competir con 20 microempresas que hacen lo mismo. ¿Para qué? Claro. Si no hace falta. Entonces, lo que Jujuy necesita para superar ese índice altísimo de pobreza es generar empleo. Para generar empleo hay que traer inversiones, sean propias de los jujeños, de los salteños, de los rusos, de los Paraguayos, chinos, donde fuera. no importa. Claro. Eso es lo que falta, pero eso requiere una mirada distinta, ¿no? Es decir, en donde, repito, el Estado y los gobernantes cambien su lógica, de la lógica de la eficacia, eso de hago cosas, no importa lo que me salga, total, la plata no es mía y la pagará alguien en el futuro, y si soy yo ya veré cómo, por una lógica de la eficiencia. Hago cosas, pero usando la mejor manera posible los recursos. Y al menor costo Y al posible. menor costo posible. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, bueno, gracias a ustedes Muchas como gracias. siempre, un gusto. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta sobremesa. Lo invitamos que mañana nos acompañe, Dios mediante, a las 2 de la tarde en esta señal de Canal 2. Ahora quédese, que ya viene Palpala hoy. Chao.